es válida o todas son válidas. Todo tipo de reactivo representa un procedimiento de obtención de información. Se sugiere que para poder redactar los reactivos se siga un formato adecuado que pueda medir la confiabilidad y la validez. Existen varios tipos de reactivos que pueden ser realizados a través de la complementación o la selección, los cuales no tendrán respuestas correctas ni incorrectas, pues ayudarán a realizar el diagnóstico. Y efectivamente, para poder determinar o de poder realizar o redactar cualquier tipo de reactivo, se debe tomar en cuenta la experiencia del profesional. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son todos aquellos instrumentos experimentales que son utilizados en las pruebas psicológicas. Son como una especie de preguntas las cuales conllevan planificación, diseño, control, normalización y validez. Para realizar las pruebas psicológicas, o en este caso para poder redactar cualquier tipo de reactivo, se deben tomar en cuenta los siguientes factores, que son el modo de aplicación, el tiempo de duración, el formato de los reactivos, la cantidad de las puntuaciones, el informe de la calificación y la capacidad del aplicador. El modo de aplicación tiene que ver principalmente con la forma en la que se realizará la prueba. En ella, el profesional le dirá al paciente los pasos a seguir para poder responder cada uno de los reactivos que se realizarán en la prueba. Tiempo de duración. El tiempo de duración tiene que ver con el tiempo en el que durará la prueba, como su nombre lo indica. Algunas son de 15 minutos, otras son de 20 minutos, otras cuentan con un tiempo de mayor a 30 minutos, aunque algunas no cuentan con un límite de tiempo. Formato de los reactivos. Como se dijo anteriormente, tiene que tomar en cuenta formatos adecuados que puedan medir la validez y la confiabilidad. Cantidad de las puntuaciones. La cantidad de las puntuaciones tienen que ver, principalmente van a determinar la cantidad de los reactivos. Se va a determinar por la cantidad de los reactivos que va a responder la persona en estudio. Informe de las calificaciones. El informe de las calificaciones se ve muy relacionado con el anterior, pues para poder determinar el profesional un informe adecuado, tiene que tomar en cuenta cada una de las puntuaciones que el paciente selecciona o, por ejemplo, responde de acuerdo con el reactivo. La capacidad del aplicador. Así como todos los anteriores, la capacidad del aplicador es primordial, pues si el profesional o el aplicador no cuenta con una experiencia laboral adecuada, no puede realizar ningún tipo de prueba psicológica en su consultorio. ¿Por qué son importantes los reactivos? Los reactivos son importantes y sobre todo fundamentales en toda prueba psicológica, pues son la base para poder determinar que sean válidas y objetivas. Un ejemplo de las pruebas vienen siendo el siguiente. O en este caso, un ejemplo de la utilización del reactivo sería el siguiente. El reactivo a estudiar sería: actúa de manera nerviosa e inestable. ¿Cuál es el rasgo que valora la estabilidad emocional? Otro tipo de reactivo: me coloco nervioso, nerviosa y preocupado o preocupada cuando tengo que salir de casa para hacer un viaje. ¿Cuál sería el rasgo que valora este reactivo? Los miedos. ¿Para qué se usan los reactivos? Los reactivos se utilizan principalmente para la medición de comportamientos, respuestas o cualidades, rasgos de personalidad y otro tipo de características que son propias de los individuos. Los reactivos deben conllevar una selección, los cuales pueden conllevar respuestas correctas o incorrectas. Y se toma en cuenta principalmente si el paciente estructura la información de la manera más adecuada, pues será a partir de allí que se establezca un diagnóstico. Los reactivos miden conocimientos, así como también la capacidad que tienen las personas de memorizar, de recordar, de reconocer y de comprender cualquier tipo de información, donde se podrá obtener una calificación y esta puede ser determinada de acuerdo con el paciente. Tipos de reactivos. Existen diversos tipos de reactivos, pero los más conocidos son los siguientes: los ortográficos,
los verbales, los gráficos y los de ejecución. Los ortográficos se encuentran básicamente relacionados con la parte escrita, donde el paciente responderá los reactivos que realizará la pregunta, o en este caso los reactivos que se realizarán en la prueba. Verbales son todos aquellos que son respondidos por el paciente, donde no lleva nada escrito. Los gráficos tienen que ver con los reactivos que le señala el profesional al paciente, donde, por ejemplo, realizará un dibujo para poder determinar cada uno de los problemas que presenta el paciente. Los gráficos son más que todo utilizados por los psicoanalistas. Los de ejecución. Los tipos de reactivos de ejecución tienen que ver con la forma en la que van a ejecutar la prueba, independientemente del tipo de reactivo que se utilice. De acuerdo con los anteriores, cada uno de los anteriores principalmente se van a desglosar de diferentes maneras. Existen diversos tipos de reactivos de acuerdo con los anteriores. Vendrían siendo los reactivos de respuesta corta, que básicamente se encargarán de completar una información. Los pacientes van a llenar unos espacios en blanco. Cada uno son del mismo tamaño. Principalmente son considerados como uno de los más sencillos de utilizar y de poner en práctica en el área laboral del psicólogo. Un ejemplo de este tipo de prueba vendría siendo el siguiente. ¿Qué opina usted de recibir terapia de un profesional en la psicología? Indique su respuesta. En el cuadro que se puede observar acá, el paciente responderá de manera breve. Al igual acá, la poca motivación determina las decisiones de jóvenes en la actualidad. ¿De qué forma? Responda de manera breve. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el maltrato animal? Responda brevemente en el siguiente cuadro. Como se puede evidenciar, cada uno de los cuadros cuentan con el mismo tamaño y en el cual el paciente debe responder de forma sincera de acuerdo con los conocimientos que él posea del tema. Reactivos de verdadero y falso. Son todos aquellos que deben llevar una serie de partes, por ejemplo, enunciado, condición que lo implica o consecuencia que genera un evento cualquiera. Son considerados como uno de los más utilizados, pero sin embargo tienden a ser confundidos por el paciente. Algunos de los ejemplos de esto vendría siendo lo siguiente. El psicoanálisis es una corriente psicológica planteada por Sigmund Freud, que se caracteriza por el condicionamiento clásico y operante. El que conozca el tema va a responder si es verdadero o falso. Aquí, como se puede evidenciar, los que son de color rojo son las respuestas correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta en esta pregunta? Falso. San Cristóbal es la capital del estado Táchira. ¿Es verdadero o es falso? En este caso, es verdadera la pregunta. ¿La altura de un sujeto puede afectar a la personalidad? Efectivamente, es falsa la pregunta. ¿La tecnología permite un desarrollo viable y óptimo en un país? Claro que sí, es verdadera. Y un semáforo tiene 3 colores, rosado, anaranjado y negro. Son preguntas un poco tontas, por decirlo así, pero son para medir un poco cómo piensa la persona. Y en este caso la respuesta es falsa. Reactivos de opción múltiple. Este tipo de reactivos consta de un enunciado, una frase o una pregunta, donde se expone un problema o una tarea en forma de pregunta y debe ser elegida o escogida por el individuo en estudio. Este tipo de prueba va a tener 4 opciones, que sería la A, la B, la C y la D. El paciente lo que hará es leer la pregunta realizada. En este caso, ¿cuál es el idioma oficial de Venezuela? Leerá las opciones: inglés, francés, español, mandarín. Obviamente, va a escoger la respuesta correcta. En este caso la respuesta será la opción C y marcará con un círculo o solamente marcará la letra C para responder de manera adecuada. Otro ejemplo sería: Italia es un país que se encuentra ubicado en el continente africano, europeo, asiático, americano. Si escogen la respuesta B es la correcta, que sería europeo. En Venezuela, ¿quiénes de los siguientes han sido presidentes? Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Carlos Andrés Pérez, todos los anteriores. La respuesta correcta vendría siendo todos los anteriores. Reactivos de analogía. Son todos aquellos que representan un orden. Requiere que el paciente pueda comparar o elegir una respuesta correcta. Pueden medir diversas habilidades que posee el paciente para ver si pueden expresarse y reconocer de manera correcta. El ejemplo de este tipo de prueba vendría siendo el siguiente. El paciente debe reconocer la relación en que existe entre una palabra y la otra. Por ejemplo,
Oficio igual a trabajo, o sea, son palabras muy iguales, prácticamente son como sinónimos. Existen 4 acciones que debe elegir el paciente: A, B, C o D. La A sería brillante, oscuro; la B, fuerte, enérgico; la C, lección, advertencia; la D, faena, empleo. Si puede leer y reconoce bien adecuadamente lo que se está tratando de hablar, escogería la opción D, que es faena, empleo, pues tiene que ver ampliamente con oficio y trabajo. Reactivos de complementación. Los reactivos de complementación son respondidos por el sujeto en estudio a través de palabras o frases. Sirven para obtener información que implica memorización. El ejemplo de este tipo de prueba viene siendo los 3 siguientes. Sigmund Freud es el padre y fundador del psicoanálisis. La respuesta está en color rojo. Entonces el paciente en la raya que se encuentra a continuación responderá, por ejemplo, en este caso, el psicoanálisis. Es considerado la computadora del ser humano. Responde en la raya roja lo que es el cerebro. El corazón vendría siendo la respuesta. Es considerado como la bomba de vida en los seres humanos, o en este caso en los individuos. Todo va de acuerdo con el conocimiento del paciente. Reactivos de aparejamiento. En ella, el examinado debe acoplar las opciones de respuesta con la posible respuesta correcta. Existen varias respuestas que él tomará en cuenta, pero debe escoger de esas 4 respuestas una correcta. Este tipo de reactivos tienden a ser como uno de los más utilizados por todos los profesionales en la psicología. Son varias respuestas a utilizar, por ejemplo, la A, la B, la C, la D y la E. La primera pregunta sería: ¿liberó Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú? Si se tiende a leer un poco las respuestas, pues puede escoger que la respuesta correcta es la opción E, Simón Bolívar. La siguiente se vendría siendo: es considerado como el padre de la psicología. Si se tiende a leer correctamente cada una de las opciones, se considera que la respuesta correcta es Wilhelm Wundt. Descubrió que el planeta Tierra no gira alrededor de su propio eje. Se lee la respuesta y la correcta vendría siendo Nicolás Copérnico. Es conocido como un emperador influyente en Francia y por su característica altura. Si se lee la respuesta, se puede responder que es Napoleón Bonaparte, opción C. Y como último, fue el autor del movimiento nazi. Cuando se lee, y si claramente está, si se tiene con los conocimientos adecuados, se puede escoger la opción D, que es Adolf Hitler. Y ya para finalizar, hablaré un poco sobre el test de árbol. ¿Cuál es su ficha técnica? La que se encuentra acá. Nombre: test de árbol. Siglas: HTP. ¿Cuál es su autor? Carl Koch. Tipo de prueba: es un tipo de prueba diagnóstica no verbal y puede ser individual o colectiva. Tiempo de aplicación: el tiempo puede variar de 10 a 30 minutos, aunque también se puede realizar sin un tiempo aproximado. Forma de evaluación: puede aplicarse a pacientes adultos de cualquier edad, así como también niños, aunque es preferible pacientes de menor edad, de 5 en adelante. El profesional por lo general le dirá al paciente que dibuje un árbol con tronco, ramificaciones y con sus respectivas raíces. Materiales a utilizar: papel, lápiz, borrador y colores, opcional, claro está. Rango de aplicación: debe ser realizado por profesionales de la salud mental, ya sean psicólogos o psiquiatras, a pacientes. Descripción general. El test de árbol es un tipo de prueba o un test proyectivo, el cual se caracteriza principalmente por medir rasgos de la personalidad, así como también algunos problemas de estabilidad emocional en las personas. Se considera como una de las más eficaces de diagnosticar discapacidades cognitivas en los individuos. Ahora bien, se debe proceder a reconocer qué tipo de reactivo presenta. Y luego de conocer lo anterior, se puede identificar que este tipo de prueba es un reactivo gráfico, pues se realiza a través de las instrucciones que le indica el paciente. El profesional al paciente, donde el profesional le dirá al paciente que dibuja un árbol y el paciente dibujará el árbol, y a partir de ese dibujo que realiza se obtendrá un posible diagnóstico. Se establece un diagnóstico, como bien se dice, sobre problemas cognitivos, sobre problemas de la personalidad u problemas relacionados con la estabilidad emocional. Y por su parte sirven como complemento para otras pruebas, pues puede que en muchas ocasiones no se puedan establecer diagnósticos a partir de él, sino que básicamente tengan que utilizarse otras pruebas
para poder así el profesional establecer un diagnóstico más adecuado. Muchas gracias.